La Ciudad de México tiene una vida que nunca duerme. Aun cuando el reloj marca la medianoche, los sonidos no desaparecen, solo cambian de forma. El rugido de los autos se vuelve un murmullo lejano, las luces de neón parpadean como luciérnagas eléctricas, y en cada esquina, el humo de los puestos callejeros se eleva al cielo como una oración sin palabras. Allí, en una de esas esquinas olvidadas de la Avenida Revolución, trabajaba un hombre llamado Raúl Hernández. Era un taquero conocido por todos, no solo por el sabor de su carne al pastor, sino por su carácter fuerte y su lengua afilada. Muchos lo respetaban, otros lo evitaban, pero nadie podía negar que era un trabajador incansable. Desde hacía más de 20 años, abría su puesto al caer el sol y lo cerraba entrada la madrugada, con las manos quemadas por el calor de las brasas y el corazón endurecido por los años. Raúl tenía 52 años y una historia que muy pocos conocían. Una década atrás había perdido a su esposa, Lucía, después de una larga enfermedad. Luchó contra todo: médicos, hospitales, deudas, promesas vacías, y cuando vio que nada funcionaba, se enojó con el cielo. Aquella noche en que ella partió, Raúl cayó de rodillas frente a su cama y gritó con todas sus fuerzas: «Si existes, Dios, dime por qué me la quitaste». Pero el silencio fue su única respuesta. Desde entonces, Raúl dejó de creer. Juró no volver a hablar con Dios, ni pensar en él, ni permitir que nadie lo mencionara frente a su puesto. Decía que la fe era para los ingenuos y los desesperados. Aquí en la tierra, el único milagro es cuando la carne no se quema y el cliente paga con billete completo. Decía con sarcasmo, mientras giraba el trompo con la espátula y la grasa chispeaba como fuego. A pesar de su dureza, había algo en su mirada que revelaba tristeza. Las arrugas de su rostro no eran solo del tiempo, sino de noches sin dormir, de recuerdos que pesaban demasiado. Su puesto, cubierto con un toldo rojo gastado, era su refugio y su prisión. Allí trabajaba, reía con los clientes, bebía su café con canela, y trataba de olvidar que, en el fondo, se sentía vacío. Esa noche, el cielo estaba cargado de nubes. La brisa arrastraba el olor de la lluvia que se acercaba, y los relámpagos iluminaban por momentos los edificios altos a lo lejos. La ciudad se preparaba para un aguacero, pero Raúl no parecía preocupado. Había aprendido a resistir las tormentas, las del clima y las del alma. Mientras cortaba la carne y servía tacos sobre tortillas recién salidas del comal, un cliente se acercó. Era un hombre de mediana edad, de rostro sereno, con una Biblia desgastada bajo el brazo. Tenía esa calma que incomoda a los que cargan ira. Le pidió 3 tacos de pastor, y mientras Raúl los preparaba, el hombre lo observó en silencio. Cuando le entregó el plato, el desconocido sonrió y dijo con voz suave: «Gracias, hermano. ¿Sabes? Dios siempre provee, incluso cuando no lo vemos». Raúl levantó la vista con gesto burlón. «¿Dios? Mire, amigo, si Dios existiera, no habría pobreza ni enfermedad. No habría niños durmiendo en la calle ni gente que trabaja todo el día sin poder comer bien». El hombre lo miró con compasión, no con reproche. Dios no es quien causa el dolor. Él es quien lo sana. Raúl soltó una carcajada amarga. ¿Sanar? Mi esposa murió rogándole a ese Dios. Y él, si es que existe, no movió ni un dedo. Así que, con todo respeto, no me hable de fe. El hombre asintió lentamente, tomó su plato y dijo antes de irse: «A veces, cuando creemos que Dios guarda silencio, en realidad está preparando el momento en que por fin vamos a escucharlo». Y se marchó bajo las primeras gotas de lluvia. Raúl quedó pensativo por un instante, pero enseguida sacudió la cabeza. «Bah, puras tonterías», murmuró, regresando a su trabajo. Sin embargo, algo en el ambiente había cambiado. El aire se volvió más frío, el fuego del trompo comenzó a bajar su intensidad y la música de su vieja radio se distorsionó, como si algo invisible pasara por el lugar. La calle se vació rápidamente cuando la lluvia se intensificó. Los demás vendedores guardaban sus cosas, corriendo bajo los toldos, pero Raúl se quedó. Había pasado por tormentas peores. Cubrió el trompo con una lona y se sentó en un banquito, mirando cómo el agua caía en cascadas sobre el pavimento. Y fue entonces cuando, sin saber por qué, recordó a Lucía. La imaginó con su sonrisa dulce, aquella con la que siempre le decía: «Dios no te ha olvidado, Raúl. Solo espera el momento de tocar tu corazón». Una punzada de nostalgia lo atravesó. Tomó su taza de café y la apretó con fuerza. «Si de verdad existes, muéstrame algo», susurró al viento. «Solo una señal. O cállame para siempre».
El trueno que respondió fue tan fuerte que hizo vibrar los vidrios del local vecino. La luz titiló, y por un instante, el silencio lo envolvió todo. En esa esquina solitaria, con la lluvia cayendo sin piedad, Raúl no lo sabía aún, pero el cielo había escuchado su desafío. Esa noche no sería como las demás. Algo sagrado estaba a punto de suceder. Algo que cambiaría su vida para siempre. El reloj marcaba las 12:07 de la madrugada. El fuego del trompo chispeó una última vez y se apagó. En la oscuridad, solo quedaba el sonido del agua cayendo, y unos pasos que se acercaban lentamente por la calle vacía. Antes de comenzar esta historia impactante, quiero pedirte algo muy importante. Asegúrate de estar suscrito a nuestro canal y de activar la campanita de notificaciones. Cada historia que compartimos aquí está llena de fe, esperanza y milagros que pueden tocar tu corazón y tu vida. Si no te suscribes, podrías perderte relatos únicos, momentos que nunca más se repetirán y enseñanzas que podrían inspirarte profundamente. No dejes que esta oportunidad se escape. Acompáñanos hasta el final y forma parte de esta comunidad que cree en lo imposible. Las palabras que desafiaron al cielo. La lluvia seguía cayendo con fuerza sobre la avenida Revolución. El toldo rojo del puesto de Raúl resistía apenas el peso del agua que se acumulaba arriba, goteando por los bordes como lágrimas que caían sin descanso. El olor de la carne asada ya se había desvanecido, y el humo del trompo, que antes llenaba el aire con vida, ahora era solo un recuerdo apagado por la tormenta. Raúl Hernández permanecía sentado en su banquito de madera, con los codos apoyados en las rodillas y la mirada perdida en el pavimento mojado. Entre las sombras, el reflejo de los relámpagos se dibujaba en los charcos, iluminando fugazmente su rostro cansado. Había trabajado toda su vida para sobrevivir, pero en el fondo sentía que algo lo había vencido. No era la pobreza, ni la soledad, era el silencio. El silencio de un Dios en el que alguna vez creyó, pero que hacía mucho tiempo había dejado de invocar. Si existes, haz algo, murmuró con voz baja, casi temblorosa. No por mí. Hazlo por todos los que se parten el alma y no reciben nada. El eco de sus propias palabras lo incomodó. No sabía si estaba desafiando a Dios o suplicando por una señal. Tal vez ambas cosas. Encendió un cigarro con un fósforo húmedo, y la pequeña llama le iluminó el rostro por un segundo antes de apagarse con el viento. De repente, escuchó una voz proveniente del otro lado de la calle. Raúl. Era don Julián, el viejo bolero que limpiaba zapatos en la esquina. Estaba empapado, cubriéndose con una bolsa de plástico. Cierra ya ese puesto, hombre. Te vas a enfermar. Raúl levantó la mano, sonriendo de manera amarga. ¿Y qué más da, don Julián? Al final, todos terminamos igual, cansados, solos, y esperando que un cielo que nunca responde haga algo. El anciano frunció el ceño, sorprendido por el tono de sus palabras. No hables así, Raúl. Dios tiene sus tiempos. El taquero se puso de pie de golpe. ¿Sus tiempos? Gritó, alzando la voz por encima del rugido de la tormenta. Mi esposa murió esperando su tiempo. Mi hijo se fue sin despedirse porque no soportaba verme así. Y tú me hablas de tiempos de Dios. Don Julián retrocedió un paso, sin saber qué decir. Raúl respiraba con fuerza, la rabia acumulada durante años saliendo como un volcán. ¿Dónde estaba cuando la necesitaba? Continuó. ¿Dónde está ahora, cuando solo tengo este pedazo de metal y carbón que me da de comer? El anciano guardó silencio, bajó la cabeza y se alejó despacio, dejando a Raúl solo frente a su propio eco. La lluvia seguía golpeando el toldo como un tambor triste. Raúl se dejó caer en el banquito, con la respiración agitada. Se cubrió el rostro con las manos, y por un instante, el orgullo se quebró. En medio del ruido del aguacero, su voz se escuchó apenas como un susurro. Si de verdad eres tan poderoso, demuéstramelo. No necesito sermones ni milagros para otros. Solo quiero saber si aún miras hacia esta esquina. El viento sopló con más fuerza, y un rayo cayó tan cerca que el suelo tembló bajo sus pies. La luz del transformador de la esquina parpadeó violentamente, y de pronto, toda la calle quedó en completa oscuridad. Raúl se levantó sobresaltado. Miró alrededor, pero la ciudad entera parecía haberse detenido. No había autos, no había voces, no había nada. Solo el sonido de la lluvia cayendo sin compás y el zumbido del viento entre los cables. Por un instante, pensó que se estaba volviendo loco. Tranquilo, Raúl, solo se fue la luz, murmuró para sí mismo. Pero su voz temblaba. Dio unos pasos fuera del toldo, dejando que la lluvia lo empapara. Miró hacia el cielo encapotado, y un sentimiento extraño lo invadió. No era miedo exactamente,
era algo más profundo, como si alguien lo estuviera observando. En ese momento, recordó las palabras del hombre con la Biblia que lo había visitado unas horas antes. A veces, cuando creemos que Dios guarda silencio, en realidad está preparando el momento en que por fin vamos a escucharlo. Raúl tragó saliva. ¿Será que? Pensó, pero enseguida negó con la cabeza. No, esos son tonterías. Intentó volver al puesto, pero algo lo detuvo. Un escalofrío recorrió su espalda. No sabía por qué, pero sintió que no estaba solo. Giró lentamente la cabeza y, a lo lejos, en medio del aguacero, creyó ver una silueta caminando por la calle vacía. Las gotas golpeaban el pavimento formando ondas plateadas bajo la tenue luz de un poste que aún parpadeaba. La figura avanzaba despacio, sin paraguas, sin prisa. Raúl entrecerró los ojos. ¿Quién? ¿Quién anda ahí? Gritó, intentando sonar firme. Nadie respondió. Solo el sonido de los pasos acercándose, acompasados, tranquilos. Raúl sintió que el corazón le latía en el cuello. Debe ser un cliente, o algún borracho perdido, pensó, tratando de convencerse. Pero a medida que la figura se aproximaba, algo dentro de él comenzó a decirle que no era un hombre cualquiera. El aire se volvió más cálido, y la lluvia, que antes caía con fuerza, comenzó a disminuir alrededor del puesto, como si un manto invisible cubriera el lugar. Raúl dio un paso atrás, con la respiración entrecortada. Y entonces, por primera vez en años, pronunció en voz baja un nombre que creía olvidado. Dios. El eco de esa palabra se perdió entre la lluvia, pero el cielo la escuchó. Nadie lo sabía, ni siquiera él, pero aquellas palabras que había lanzado al viento no fueron ignoradas. Raúl Hernández, el taquero incrédulo de la esquina, acababa de desafiar al cielo, y el cielo, esta vez, iba a responder. Queremos saber de ti. ¿En qué parte de tu vida sientes que Jesús necesita entrar con un milagro? Déjanos un comentario y comparte tu corazón. Tal vez estás enfrentando dificultades en tu familia, problemas de salud, o luchando con la soledad. No importa cuál sea tu situación, queremos leer tu historia y orar contigo. Cuéntanos, ¿dónde sientes que Jesús está llamado a actuar en tu vida? El silencio después de la blasfemia. El eco de las palabras de Raúl Hernández aún flotaba en el aire como un veneno invisible. El bullicio del puesto de tacos se había desvanecido de golpe, dejando un silencio incómodo que pesaba más que cualquier sonido. Los clientes, que minutos antes reían y hablaban animadamente, ahora lo miraban con una mezcla de desconcierto y miedo. Una señora mayor se persignó en silencio, mientras murmuraba algo que solo Dios podría haber escuchado. Raúl, con el rostro encendido por el enojo y la bebida, golpeó el mostrador con fuerza. Basta, gritó. Si Dios existe, que venga ahora mismo y me calle. El sonido de su voz se perdió entre el humo del aceite caliente y el crepitar de la carne sobre la plancha. Pero no hubo respuesta. Ningún trueno, ninguna voz celestial, ninguna señal visible. Solo el silencio. Un silencio tan profundo que parecía tener vida propia, envolviendo todo a su alrededor. Raúl rió con sarcasmo, levantando una botella vacía al cielo. ¿Ves? Nada, dijo con voz temblorosa. Siempre igual. La gente pide, reza, promete, y nada cambia. Pero algo en su interior comenzó a inquietarse. Un peso, una sensación que no podía explicar. No era miedo, pero tampoco calma. Era como si una presencia invisible lo observara, esperando el momento justo para hablar. Minutos después, el viento sopló con fuerza, haciendo que el toldo del puesto se agitara violentamente. Las luces parpadearon una y otra vez, hasta que una de ellas se apagó completamente. Raúl sintió un escalofrío recorrerle la espalda. Apretó los dientes, intentando no mostrar temor, y siguió cocinando como si nada hubiera pasado. Pura coincidencia, murmuró. Solo eso. Sin embargo, el ambiente había cambiado. El aire se volvió más pesado, el aroma de la carne ya no le sabía igual, y cada chispa del aceite le parecía una mirada acusadora. Su ayudante, un joven llamado Miguel, lo observaba en silencio, sin atreverse a hablar. Finalmente, con voz temerosa, dijo: Don Raúl, no debería hablar así de Dios. No trae nada bueno burlarse del cielo. Raúl lo miró con frialdad. Tú también crees en esas cosas, ¿eh? Respondió con desdén. Yo creí toda mi vida, y mira lo que gané. Mi esposa se fue, mi hijo me odia, y este puesto es todo lo que tengo. Si Dios existe, se olvidó de mí hace mucho. El muchacho bajó la mirada, sin saber qué responder. Aquel hombre, endurecido por los años y por la amargura,
no dejaba espacio para la esperanza. La noche cayó sobre el barrio. Las calles de Guadalajara se llenaron de sombras y neons. Raúl cerró el puesto más tarde de lo habitual, quizás por miedo a volver a casa, quizás porque no quería quedarse solo con sus pensamientos. Mientras limpiaba los utensilios, escuchó un sonido detrás de él, como pasos sobre el pavimento mojado. Giró rápidamente, pero no vio a nadie. Solo una brisa fría que movía suavemente los papeles del suelo. ¿Quién anda ahí?, gritó, con voz forzada. Silencio otra vez. Un silencio más profundo que antes, más denso, casi espiritual. Raúl sintió que el corazón le latía con fuerza. No sabía por qué, pero algo le decía que no estaba solo, que aquel desafío al cielo no había quedado sin respuesta. Esa noche, al llegar a su casa, el silencio lo acompañó. No encendió la televisión, ni el radio. Solo se sirvió otro trago y se sentó frente a la ventana. Afuera, la lluvia comenzaba a caer, golpeando los vidrios como pequeños recordatorios de algo que él no quería escuchar. Por un momento, pensó en su madre, una mujer de fe inquebrantable que siempre le decía: el que desafía a Dios, hijo, tarde o temprano escucha su respuesta. Raúl suspiró, mirando al cielo nublado. Pues que me la diga. Entonces, susurró, con la voz quebrada. Ya no tengo nada que perder. Y en ese instante, un rayo iluminó el cielo, tan cerca que pareció dividir la noche en dos. El trueno retumbó con tal fuerza que los vidrios vibraron, y por un segundo, Raúl creyó ver una sombra frente a su ventana. Una figura quieta, serena, bañada por la luz del relámpago. Pero cuando parpadeó, ya no había nada. Solo la lluvia cayendo más fuerte. Raúl se llevó las manos al rostro. No sabía si estaba perdiendo la razón, o si el silencio después de su blasfemia era, en realidad, el principio de algo mucho más grande. Antes de sumergirnos en esta historia impactante, quiero preguntarte algo muy importante. ¿Ya has comprobado si estás suscrito a nuestro canal? Aquí compartimos relatos de fe, esperanza y milagros que pueden tocar profundamente tu corazón. Si aún no lo has hecho, podrías perderte estos momentos únicos que no se repetirán. Asegúrate de suscribirte ahora, activa la campanita, y acompáñanos hasta el final para no perder nunca más estos mensajes que pueden cambiar tu vida. El hombre bajo la lluvia. La tormenta se desató con furia aquella noche en Guadalajara. El sonido de los truenos se mezclaba con el rugido lejano de los autos y el golpeteo incesante de la lluvia sobre los techos de lámina. Raúl Hernández, con el alma agitada y el cuerpo cansado, no podía dormir. Su mente repetía una y otra vez las palabras que había gritado horas antes, y cada eco lo hería como un cuchillo invisible. El vaso de tequila temblaba entre sus manos. Frente a la ventana, observaba cómo el agua formaba ríos en la calle. Las luces de los postes se reflejaban en los charcos, creando destellos que parecían moverse al compás del viento. Y entre esos reflejos, algo llamó su atención. Una figura. A lo lejos, en medio de la calle empapada, un hombre caminaba bajo la lluvia. No corría, no se cubría. Solo caminaba lentamente, como si el agua no lo afectara. Llevaba una túnica clara que contrastaba con la oscuridad de la noche, y sus pasos eran firmes, tranquilos. Raúl entrecerró los ojos, pensando que tal vez el alcohol le estaba jugando una mala pasada. Pero la figura seguía allí. Se acercaba. ¿Quién diablo sale así con este aguacero?, murmuró, intentando convencerse de que no era nada. La figura se detuvo justo frente a su puesto de tacos cerrado. Raúl lo observó desde la ventana. La lluvia caía con fuerza, pero el hombre no parecía mojarse. Permanecía erguido, mirando hacia el toldo del puesto como si esperara algo, o a alguien. Impulsado por una mezcla de curiosidad y temor, Raúl tomó su chaqueta, salió al porche y corrió hacia la calle. El agua lo golpeó como una avalancha fría. «Oiga», gritó, «no puede quedarse ahí, se va a enfermar». El hombre giró lentamente. Y cuando su rostro se reveló bajo el parpadeo de un relámpago, Raúl se quedó sin aire. No era un rostro común. Tenía una serenidad imposible, una mirada tan profunda que parecía ver más allá del cuerpo, más allá del alma. Sus ojos reflejaban una mezcla de compasión y poder, de ternura y eternidad. Raúl retrocedió un paso, sin saber por qué. «¿Quién es usted?», preguntó, temblando. El hombre no respondió de inmediato. Solo lo observó, con una leve sonrisa que no era de burla, sino de comprensión. «He escuchado tus palabras esta tarde», dijo finalmente, con una voz suave pero firme, una voz que no se parecía a ninguna otra. «Y también escuché tu dolor». Raúl sintió que el corazón le golpeaba el pecho con fuerza.
¿Mis palabras? Balbuceó. Yo, no sé de qué habla. El hombre dio unos pasos hacia él. Cada paso parecía disipar el sonido de la tormenta, como si la misma naturaleza guardara silencio para escucharlo. Has dicho que Dios te olvidó, continuó. Pero no hay lugar donde Él no te vea, Raúl. Ni siquiera bajo la lluvia. El nombre lo estremeció. ¿Cómo sabe mi nombre? Preguntó, retrocediendo otro paso. El hombre sonrió de nuevo, con esa calma que solo tienen los que no pertenecen del todo a este mundo. Porque siempre lo he sabido. He estado contigo más de lo que imaginas. En tus noches más oscuras, en tus lágrimas que nadie vio. Yo estuve allí. Raúl se llevó las manos al rostro. La lluvia le corría por la piel, pero ahora ya no sabía si era agua o lágrimas. No puede ser, susurró. Yo no creo en nada. El hombre extendió su mano, abierta, firme. No necesitas creer para que yo exista, dijo. Solo necesitas dejar de huir. Un trueno iluminó el cielo, y por un instante, Raúl vio algo que lo marcó para siempre. Las gotas de lluvia parecían detenerse antes de tocar la piel de aquel hombre. Era como si el agua lo reconociera, como si la creación misma se inclinara ante su presencia. El taquero cayó de rodillas en medio de la calle, sin fuerzas, sin orgullo. ¿Quién? ¿Quién es usted? Preguntó, con la voz quebrada. El hombre lo miró con una ternura infinita. Soy aquel a quien desafiaste, respondió. Pero también aquel que nunca te abandonó. Raúl sintió que el mundo se detenía. La lluvia, el viento, los sonidos, todo se desvaneció. Solo quedaban ellos dos, en un instante suspendido entre el cielo y la tierra. Y en su corazón, por primera vez en muchos años, algo se encendió. No era miedo, era esperanza. El hombre dio media vuelta y comenzó a alejarse, caminando bajo la lluvia con la misma serenidad con la que había llegado. Raúl quiso seguirlo, pero sus piernas no respondían. Solo pudo mirar cómo aquella figura se perdía entre la neblina y los reflejos de luz, hasta desaparecer completamente. La tormenta comenzó a calmarse, y el silencio que siguió no era como el de antes. Ya no era vacío, sino lleno de algo nuevo, algo sagrado. Raúl se quedó allí, empapado, mirando al cielo. Por primera vez en mucho tiempo, no maldijo. Solo susurró. Jesús, si de verdad fuiste tú, gracias por no olvidarte de mí. Queremos conocerte mejor. ¿Hay algún área de tu vida donde sientas que Jesús puede hacer un cambio milagroso? Cuéntanos en los comentarios. Tal vez estás enfrentando desafíos en tu trabajo, necesitas sanación emocional, o buscas paz en tu corazón. No importa lo que sea, comparte con nosotros y juntos elevaremos una oración para que su presencia transforme tu vida. El toque inesperado. La madrugada había dejado un silencio distinto sobre Guadalajara. No era el silencio de la soledad ni el del vacío. Era un silencio denso, cargado de algo que Raúl Hernández no sabía explicar. Después de aquella noche bajo la lluvia, su mente no encontraba descanso. Se había quedado inmóvil por largo tiempo en medio de la calle, con la ropa pegada al cuerpo y las manos temblorosas, mirando el punto donde aquel hombre, aquel que dijo conocer su nombre y su dolor, había desaparecido. Al amanecer, Raúl despertó en su cama sin recordar cómo había llegado allí. El sonido suave de la lluvia aún resonaba en su mente como un eco persistente. Por un momento creyó que todo había sido un sueño, una ilusión provocada por el cansancio o el alcohol. Pero algo dentro de él había cambiado. No era solo confusión, era una sensación cálida, como si una chispa hubiera encendido una parte de su alma que llevaba años apagada. Cuando se levantó, notó que el puesto de tacos estaba en perfecto orden. Las cosas que la tormenta debió haber arrastrado estaban intactas. Incluso las luces, que la noche anterior parpadeaban, brillaban con una claridad inusual. Sobre el mostrador, encontró una rosa blanca, fresca, como si alguien la hubiese dejado allí hacía apenas unos minutos. Raúl la tomó entre sus manos, sorprendido. Nadie sabía lo que había pasado. Nadie, excepto él. El recuerdo del rostro del hombre bajo la lluvia lo perseguía. Aquella mirada llena de compasión lo había desarmado por completo. Por primera vez en muchos años, se sintió pequeño, vulnerable, pero al mismo tiempo acompañado. Esa tarde, mientras preparaba la carne al pastor, algo inusual ocurrió. Su ayudante Miguel llegó corriendo, empapado por el sudor y con el rostro pálido. «Don Raúl», dijo, agitado. «Mi madre se puso muy mal. No sé qué hacer. Los doctores dicen que no pasa de hoy». Raúl dejó los cuchillos a un lado y lo miró. En otros tiempos, habría respondido con frialdad o lo habría mandado a casa sin decir palabra. Pero esta vez, algo lo movió por dentro.
Ve con ella, muchacho, dijo, poniéndole una mano en el hombro. No te preocupes por el puesto. Miguel bajó la mirada, con lágrimas contenidas. Gracias, don Raúl. Antes de irse, Raúl lo detuvo. Espera. Dime, ¿en qué hospital está tu madre? ¿En el Civil Viejo, señor? Raúl asintió, pensativo. Pasaron unos minutos en silencio, y entonces, sin entender por qué, decidió cerrar el puesto más temprano. Algo en su corazón le decía que debía ir. Al llegar al hospital, el ambiente estaba cargado de tristeza. Los pasillos eran largos, y el olor a desinfectante se mezclaba con el murmullo de familiares desesperados. Raúl caminó con paso inseguro hasta el cuarto donde Miguel lloraba junto a su madre. Una mujer de rostro bondadoso, pero con el cuerpo débil y los ojos entreabiertos. Raúl se acercó, sin saber qué decir. No era hombre de oraciones, ni mucho menos de consuelos. Pero aquella voz que había escuchado bajo la lluvia resonó en su mente. He escuchado tu dolor. Entonces, sin pensarlo, extendió su mano y la colocó sobre la de la mujer. Su piel estaba fría, pero al contacto, un calor suave comenzó a fluir. Miguel lo observó sin comprender. Raúl cerró los ojos, y con voz baja, apenas audible, dijo: Señor, si realmente fuiste tú quien me buscó anoche, no lo hagas por mí. Hazlo por ella. El aire del cuarto cambió. Una calma extraña llenó el ambiente. El monitor cardíaco, que marcaba pulsos débiles, comenzó a estabilizarse. La mujer, que llevaba horas inconsciente, abrió lentamente los ojos y respiró hondo. «¿Miguel?», susurró con una voz apenas perceptible. El joven se arrodilló, llorando sin poder creerlo. «Mamá, mamá, estás viva». Raúl dio un paso atrás, con el corazón acelerado. No entendía lo que acababa de suceder. Miró sus manos, temblando. Sentía aún ese calor, esa energía serena que no venía de él. Miguel se volvió hacia él, llorando. «¿Qué hizo, don Raúl? ¿Qué fue eso?». Raúl no supo responder. Solo balbuceó. «Yo no hice nada. Fue él». Salió del hospital en silencio, con la lluvia comenzando a caer otra vez, suave, como un susurro del cielo. Levantó el rostro hacia las nubes y dejó que las gotas le mojaran la piel. «Jesús», murmuró, «no entiendo por qué me escogiste. Pero gracias, gracias por mostrarme que todavía hay esperanza». En ese momento, una ráfaga de viento sopló y la rosa blanca que llevaba en el bolsillo cayó al suelo. Raúl la recogió y notó que, a pesar de la lluvia, seguía intacta, tan fresca como en la mañana. Comprendió entonces que no había sido una coincidencia, ni un sueño, ni un delirio. Había recibido un toque inesperado, un toque divino que no buscó, pero que transformó su corazón para siempre. Y mientras caminaba bajo la lluvia, rumbo a su viejo puesto de tacos, supo que ya no era el mismo hombre que había blasfemado contra el cielo. Había conocido la misericordia en su forma más pura. El nuevo amanecer. El amanecer llegó lentamente sobre Guadalajara, bañando los tejados con un tono dorado que parecía anunciar algo distinto. Raúl Hernández se despertó antes de que el sol asomara del todo. No sabía si había dormido una hora o toda la noche, el tiempo ya no le importaba. Lo único que sentía era una paz extraña, profunda, una quietud que hacía años no conocía. La lluvia había cesado, y el aire fresco entraba por la ventana abierta. En el silencio de su cuarto, escuchó el canto de los pájaros y el murmullo lejano del vecindario que despertaba. Por un momento, se quedó sentado al borde de la cama, mirando sus manos. Recordó el calor que había sentido en el hospital, aquella sensación imposible cuando la madre de Miguel abrió los ojos. No podía explicarlo con lógica, ni con ciencia, pero sabía que no había sido él quien lo había hecho. «Fuiste tú», susurró, mirando hacia el cielo. «No sé por qué me escogiste, pero, gracias». Se vistió con calma y salió rumbo a su puesto. El camino, que tantas veces le pareció pesado y rutinario, ahora se sentía diferente. Los mismos adoquines, las mismas calles, pero con un brillo nuevo, como si algo invisible los iluminara desde dentro. Cada rostro que encontraba parecía tener un propósito, cada saludo, una oportunidad. Cuando llegó, Miguel ya lo esperaba, con una sonrisa que no podía ocultar. «Don Raúl», exclamó, «mi madre amaneció bien. Los doctores no entienden cómo, pero está mejorando cada hora. Dicen que fue un milagro». Raúl bajó la cabeza, conmovido. «A veces, los milagros llegan cuando menos los esperamos, muchacho». Ambos comenzaron a preparar el puesto. El olor de la carne chispeando sobre la plancha volvió a llenar el aire, pero esta vez,
Aquel sonido tenía otro significado. Era vida. Era esperanza. Los clientes empezaron a llegar, como cada mañana, pidiendo sus tacos favoritos, sin saber que aquel lugar había sido testigo de algo divino. Entre ellos, una señora se acercó con una expresión amable. ¿Usted es el que tiene este puesto?, preguntó. Sí, señora, ¿qué se le ofrece? Solo quería decirle, ayer pasé por aquí, cuando estaba cerrando. Lo vi en la calle, bajo la lluvia, y sentí algo diferente. No sé cómo explicarlo, pero el ambiente estaba lleno de paz. Me detuve a rezar un momento, y desde entonces, siento que algo cambió en mí. Raúl la miró, sin saber qué decir. A veces, Dios pasa por donde menos imaginamos, respondió con voz suave. Tal vez anoche él también quiso tocar su corazón. La mujer asintió, emocionada, y se marchó con una sonrisa. Raúl quedó mirando cómo se alejaba, mientras el sol se elevaba lentamente, iluminando su rostro. Por primera vez en muchos años, sintió ganas de orar. No con las palabras aprendidas de memoria, sino con el alma. Cerró los ojos por un instante, y en silencio dijo: Jesús, si anoche me buscaste, aquí estoy. No tengo mucho, pero lo poco que tengo es tuyo. Miguel lo observaba desde atrás del mostrador, sorprendido por el cambio en su jefe. Aquel hombre que antes maldecía y gritaba ahora hablaba con ternura, trataba a todos con respeto y sonreía sin motivo. El barrio entero comenzó a notarlo. Las personas ya no iban solo por los tacos, iban a escuchar sus palabras, a compartir su paz, a sentirse cerca de algo que no entendían, pero que los conmovía. Un día, un joven que pasaba por un mal momento se acercó y le dijo: Don Raúl, me contaron lo que hizo por la madre de Miguel. ¿Usted cree que Dios también puede ayudarme a mí? Raúl lo miró a los ojos, con esa serenidad que había aprendido de aquel hombre bajo la lluvia. Claro que sí, hijo. Él no se olvidó de mí cuando yo lo blasfemé. Tampoco se olvidará de ti. El joven rompió en llanto, y Raúl le puso una mano en el hombro, como aquel toque que él mismo había recibido días atrás. Fue en ese momento que comprendió que el milagro no había terminado, apenas había comenzado. Esa noche, antes de cerrar el puesto, el cielo se tiñó de tonos anaranjados y rosados. Raúl miró hacia las nubes con gratitud. Sobre el techo del puesto, una luz tenue se reflejaba, como si una presencia invisible velara por él. Y mientras el viento soplaba suavemente, escuchó en su corazón una voz conocida, aquella misma que había oído bajo la lluvia. Donde hay fe, siempre hay un nuevo amanecer. Raúl sonrió, con lágrimas en los ojos. Sí, señor, susurró. Hoy lo entiendo. Gracias por no rendirte conmigo. Y así, el taquero que un día blasfemó contra Dios, amaneció renovado por la misericordia. Ya no era el hombre que maldecía al cielo, sino el que lo agradecía en cada amanecer. El puesto de tacos seguía siendo el mismo, pero su dueño había nacido de nuevo. El testimonio que tocó vidas. Con el paso de los días, el cambio en Raúl Hernández se volvió evidente para todos en su barrio. No solo era el taquero que preparaba los tacos con esmero, sino el hombre que había experimentado algo imposible y que ahora compartía con cada persona que se cruzaba en su camino. La noticia sobre lo que había ocurrido con la madre de Miguel comenzó a circular, primero de boca en boca, y luego como un rumor lleno de asombro y esperanza. Aquella mañana, el puesto de Raúl estaba más lleno que nunca. No solo llegaban los vecinos habituales, sino también personas de otros barrios que habían escuchado la historia. Un hombre que había blasfemado contra Dios y que, sin esperar nada, fue tocado por un milagro. Algunos entraban con escepticismo, otros con miedo, y muchos con lágrimas contenidas. Todos, de una manera u otra, buscaban algo que ellos mismos no podían nombrar. Mientras Raúl servía los tacos, escuchaba historias de dolor, de familias rotas, de pérdidas y desilusiones. Cada relato le recordaba su propia vida, los años de amargura, la soledad después de la muerte de su esposa, la distancia con su hijo. Pero esta vez, algo era distinto. La experiencia bajo la lluvia, el toque inesperado, el despertar de su alma, todo eso le había dado la certeza de que Dios aún estaba activo, incluso donde nadie lo veía. Don Raúl, dijo una señora con la voz temblorosa, mientras dejaba unas monedas sobre el mostrador. Mi hijo lleva meses en el hospital, y los médicos dicen que no tiene esperanza. Pero escuché su historia, y vine a pedirle que ore por él. Raúl asintió, con el corazón latiendo acelerado. Recordó la noche en que él mismo había recibido aquel toque inesperado y cómo su oración, sencilla y sincera, había traído vida. Sin dudarlo, se inclinó ligeramente sobre sus manos, y en voz baja pero firme, comenzó a hablar. Señor,
Tú que conoces cada corazón, cada lágrima y cada dolor, mira a este hijo. No por mérito, sino por tu misericordia. Dale fuerza, dale vida, y muestra que tu poder es real. La señora lloraba silenciosamente, mientras las personas alrededor guardaban un respeto reverente. Algunos nunca habían escuchado a Raúl hablar así, y aquel cambio los impactaba profundamente. Un joven que trabajaba cerca se acercó, intrigado. Don Raúl, no sé qué decir. No soy creyente, pero siento algo extraño cuando lo escucho hablar. Es como si estuviera cerca de Dios. Raúl lo miró con ternura. No tienes que creer para sentir su presencia, dijo. Solo necesitas abrir tu corazón. Él actúa donde menos lo esperamos. Durante las semanas siguientes, el puesto de tacos se convirtió en algo más que un lugar para comer. Era un espacio de encuentro, de oración, de historias compartidas. Personas que habían perdido la fe llegaban a escuchar a Raúl, a contar sus problemas, a sentirse acompañadas. Él no ofrecía soluciones mágicas, pero compartía algo que pocos podían dar: la certeza de que Dios todavía actúa en los corazones de quienes lo buscan, aunque sea de maneras inesperadas. Cada día, Raúl recordaba la figura bajo la lluvia, aquel hombre que le había mostrado que incluso la mayor blasfemia puede encontrarse con la mayor misericordia. Comprendió que su experiencia no era solo para él, sino para ser testimonio de transformación. Una tarde, mientras el sol se escondía detrás de los edificios y la brisa fresca recorría la avenida, un hombre se acercó y dijo: Don Raúl, yo era escéptico, burlón incluso, pero vi lo que hizo por Miguel, y lo que usted transmite. Quiero creer. Raúl lo miró y sonrió, con humildad. No es mérito mío, dijo. Todo lo que he vivido es su obra. Solo soy un instrumento. En ese instante, comprendió algo fundamental. Su testimonio podía tocar vidas donde las palabras de otros habían fallado. Y mientras servía otro taco, otro café, otra sonrisa, sabía que su historia no era solo la de un taquero que había blasfemado contra Dios, sino la de un hombre que fue transformado y que ahora llevaba esperanza a todos los que lo rodeaban. El barrio entero empezó a cambiar, poco a poco. Las miradas se suavizaban, los ánimos se elevaban, y sobre todo, un hilo invisible de fe comenzó a tejerse entre las personas. Raúl Hernández entendió que su encuentro con Jesús no solo había salvado a su corazón, sino que estaba salvando también a todos los que escuchaban su historia. Y mientras el sol se escondía detrás de las montañas de Guadalajara, Raúl miró al cielo y murmuró: Gracias, Señor, por no olvidarte de mí, y por permitirme ser testigo de tu amor. Mensaje para nosotros. Al mirar hacia atrás, después de todo lo que sucedió, Raúl Hernández comprendió que su historia no era solo suya. Cada lágrima, cada blasfemia, cada toque inesperado de misericordia tenía un propósito más grande: enseñar a quienes escuchan que nunca es tarde para encontrarse con Dios, y que incluso en los momentos de mayor incredulidad, la gracia puede transformar vidas. A veces creemos que estamos solos, que nuestro dolor no importa y que el cielo está en silencio. Raúl lo había pensado durante años, maldiciendo, reclamando, sintiéndose olvidado. Pero la experiencia bajo la lluvia le enseñó algo crucial: Dios no siempre actúa como esperamos, pero nunca deja de escucharnos. El mensaje que nos deja su testimonio es claro: la fe puede nacer en el corazón más endurecido. No importa cuántas veces hayas dudado, cuántas veces hayas blasfemado o te hayas sentido abandonado. Siempre existe la posibilidad de un toque inesperado, un milagro silencioso que cambia tu vida sin que siquiera lo busques. Raúl nos enseña también que el testimonio personal tiene poder. Cuando permitimos que Dios obre en nuestras vidas, nuestro cambio interno puede tocar a otros. No necesitamos palabras sofisticadas ni gestos extraordinarios, solo un corazón dispuesto a recibir y compartir la misericordia divina. El barrio, los vecinos, Miguel y su madre, todos fueron testigos de que la transformación de una sola vida puede irradiar esperanza a quienes nos rodean. El milagro que experimentó Raúl no fue solo la recuperación de una vida ni un cambio temporal. Fue la prueba de que Dios actúa donde menos lo esperamos, de que su amor no se mide por nuestras creencias, sino por su voluntad de salvar, confortar y restaurar. Cada acto de fe, cada oración sincera, cada gesto de bondad, por pequeño que parezca, puede generar un impacto eterno. Por eso, su historia nos invita a reflexionar. Si sientes que estás solo, recuerda que Dios te escucha, incluso en tu silencio y tu desesperanza. Si has dudado o blasfemado, nunca es tarde para abrir tu corazón. Y si has sido tocado por su gracia, permite que tu vida sea testimonio para otros. Tu experiencia puede inspirar, sanar y transformar.
Raúl Hernández nos muestra que un nuevo amanecer siempre es posible, aunque la noche haya sido oscura y tormentosa. Que los golpes de la vida, la incredulidad o la tristeza no definan nuestro destino. Porque cuando menos lo esperamos, Jesús puede aparecer bajo la lluvia, tocar nuestra vida y mostrarnos que la esperanza verdadera existe. Hoy, la invitación está frente a nosotros: abrir los ojos, reconocer los milagros en nuestra vida y atrevernos a compartirlos. El amor de Dios no tiene límites, y cada uno de nosotros puede ser un canal de su luz. Como Raúl, podemos pasar de la incredulidad al asombro, del dolor a la gratitud, y de la soledad a la comunión con el Creador. Que su historia no quede solo en palabras, sino en acción. Que inspire a mirar hacia arriba, a creer que lo imposible puede suceder y a recibir cada día como un regalo lleno de oportunidades para ser transformados y transformar a otros. Porque si Jesús pudo tocar la vida de un taquero blasfemo, también puede tocar la tuya. Y tu historia puede ser el milagro que alguien más necesita escuchar.